El título del sermón de hoy lo he querido titular Cerrando los frentes abiertos. No sé esa frase, esos términos, a qué se está refiriendo, a qué pensáis que se está refiriendo. Los frentes que tenemos abiertos. Si miramos un vistazo y leemos, por ejemplo, en la historia y vemos, pues no sé, cualquier de las guerras que han habido en la historia de este mundo, nos daremos cuenta que algunas de ellas, pues por ejemplo hablando de la Segunda Guerra Mundial, si vosotros leéis y estudiáis, os dais cuenta que había varios frentes donde se combatía en esa guerra. No es como en la antigüedad. En la antigüedad se convocaban los ejércitos en una gran explanada. En la Biblia, en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos. Y ahí los dos ejércitos se enfrentaban en ese gran bosque, en ese valle, y hacían sus guerras. Pero las guerras modernas son distintas. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, vemos que hubieron varios frentes de lucha. Un ejército, cuanto más frentes tiene que afrontar, más difícil lo tiene. En la Segunda Guerra Mundial, naciones por un lado, naciones por otra, que si el frente en el Océano Pacífico, que si otro frente en el Mediterráneo, en la URSS, en el norte de África, en el centro de Europa, Europa Oriental. Para los ejércitos, cuanto más frentes abiertos hay, el resultado es que pueden perder, y de hecho pierden, muchas vidas humanas y muchos recursos económicos y naturales. Y al final llegan a perder, cuando un ejército tiene que afrontar tantos frentes, llegan a perder la guerra también. Pero nosotros no vamos a hablar de las guerras y de los frentes que hay en este mundo. Vamos a hablar de los frentes que nos toca vivir. Muchas veces los tenemos abiertos, que es el gran peligro. No sé si alguna vez habéis observado o habéis comentado, hablando de una persona, por ejemplo, y habéis comentado o habéis dicho, madre mía, pobre mujer, pobre hombre, lo difícil que lo está teniendo, cuánto tiene que aguantar. No sé, si sigue así se va a volver loco. Y acto seguido añadimos, es que la verdad es que tiene que luchar mucho, tiene muchos frentes abiertos, muchos frentes abiertos. Y yo con esto de los frentes abiertos me estoy refiriendo, mis hermanos, a conflictos que tenemos en nuestra vida, a situaciones que nos tocan vivir muy complicadas y que como resultado en nuestra vida lo que nos producen es temor, angustia, estrés, inquietud, un desazón, no sé qué me pasa, ¿no? Lo que estoy viviendo, lo que me toca vivir, no soy feliz. Indudablemente esto ocurre porque tenemos muchos frentes abiertos que luchar en nuestra vida. Y los cristianos tenemos más frentes abiertos. Ya dice en la palabra del Señor que no tenemos lucha y guerra contra carne y sangre, sino contra principados de las potestades, poderes malignos. O sea que encima de lo que nos toca vivir y sufrir
en esta vida, encima tenemos una guerra espiritual que tenemos que afrontar. ¿A qué me estoy refiriendo con frentes abiertos? Bueno, pues posiblemente alguno de nosotros tengamos nuestro trabajo a punto de perderlo. Imaginaros qué preocupación y qué angustia nos produce cuando un padre de familia, una madre, está a punto de perder el trabajo. Y si lo pierde, ¿con qué atiende las necesidades de la familia, de los hijos, de la esposa o del esposo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando nos viene una enfermedad, que más hoy en día lo que nos está pasando, que todos de alguna manera, o bien amigos, o bien familia, hermanos de iglesia, hemos sido tocados por esta terrible pandemia, esta terrible enfermedad. ¿Acaso no tenemos un problema a veces con alguien en la iglesia? ¿Un problema entre hermanos? ¿Un malentendido? ¿Una mala crítica? ¿Una cosa que no se ha aclarado y se genera en nosotros una guerra, una lucha interior? ¿Acaso alguna vez con nuestra esposa, con nuestro esposo, afrontando los problemas de la vida, no hemos tenido alguna desavenencia, alguna confrontación y algunas situaciones muy difíciles de solucionar? Hermanos, necesitamos, para ser felices, para sentir la paz del Señor, para progresar como cristianos, necesitamos cerrar todos los frentes abiertos, todos, especialmente aquellos que estén en nuestra mano. Porque hay frentes que no podremos cerrar, porque no dependerán de nosotros, o porque estarán en las manos de la divina providencia de nuestro gran Padre Celestial. Pero que sí que podremos, por lo menos, pedir la ayuda necesaria para poder afrontar ese frente abierto que nos da infelicidad y tristeza. Una de las cosas que podríamos hacer, si estamos viviendo momentos de prueba y dificultad por esos frentes que tenemos abiertos, es, hermanos, no tengáis temor, no tengáis timidez. A veces, por nosotros mismos, no vamos a poder afrontar esa situación. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, lo que tenemos más a mano es al hermano o la hermana, amigo, amiga, hermano, hermana, que nos comprenden y saben. Para eso hay un par de pasajes. Vamos a ver un pasaje primero que nos da un consejo. Es un consejo que se nos da a los creyentes. Y fijaros, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es un principio del Evangelio y muy importante. Aquí, si me tengo que gozar con el que se goza y tengo que llorar con el que llora, quiere decir que yo, como creyente, como hijo de Dios, me voy a acercar a alguien porque me ha pedido ayuda, porque tiene un frente abierto que quiere solucionar, quiere ver la luz al final del túnel. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice, ojo, si tenéis que ayudar a alguien, ayudarle. A lo mejor el hermano no tiene la capacidad de pedir ayuda, pero para eso estamos nosotros, hijos de Dios, para ver que hay una necesidad del hermano o de la hermana y poder acercarnos a él y poder llorar con él y poder alegrarnos también. Pero el acercarnos ahí, hay algo más. Hay otro texto que
nos indica: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. Ah, mi hermano, hay otra cosa que podemos hacer. No solamente llorar y consolar y gozarse. Dice que hay que orar los unos por los otros. Mi hermano, cuando nos pidan ayuda o veamos que alguien está necesitado, el poder hablar con ese hermano, esa hermana, y juntos poder arrodillarnos y poder suplicar y pedir ayuda a nuestro Padre Celestial, eso es importante. Aquel que tenga un frente abierto, recuerde, hay que acudir si es necesario al hermano o la hermana para que nos ayude. También, y eso lo sabéis todos vosotros, podemos pedir ayuda al pastor de la iglesia. Los pastores no solamente estudian teología y estudian la Biblia. Ellos, a lo largo de su, carrera, de su ministerio, realizan cursos y másters donde estudian familia, donde estudian consejería, donde estudian cómo abordar y solucionar problemas. El pastor, con esos estudios y con la experiencia que le da su ministerio, un siervo de Dios está capacitado para ayudar en cuestiones muy puntuales a los hermanos y a las hermanas. Pero yo diría algo más, mis hermanos. Tenemos que ser valientes también. Y si alguna vez necesitamos una ayuda profesional, cuando digo ayuda profesional me estoy refiriendo a tener que recurrir a un psicólogo, y para según qué cosas, si el psicólogo es cristiano, es creyente, mucho mejor. Porque el psicólogo está capacitado y si es cristiano, tiene la formación necesaria para ayudarnos, para orientarnos, para darnos terapias, consejos que nos ayudarán mucho. Los psicólogos cristianos dentro de la Iglesia han realizado una labor muy importante junto con los pastores. Seamos valientes y si tenemos que recurrir a un psicólogo cristiano o tenemos que recurrir al pastor para que nos ayude a respirar un poco, a ver la luz, debemos hacerlo. Hay algo más donde sí tenemos que pedir ayuda, es a nuestro Padre Celestial, que es el Dios Todopoderoso. Mirad, hay unos versículos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 12 y 13. Es el pueblo de Judá el que está hablando ahí, porque tienen una situación muy peligrosa, muy caótica, tienen mucho miedo, tienen un frente abierto que les puede llevar la vida a cambio. Y dicen: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Estos versículos están en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Lo que estaba viviendo el pueblo del Señor en esos momentos, gobernaba el rey Josafat, rey de Judá. Lo que estaba ocurriendo en esos momentos es que los moabitas, los distintos pueblos moabitas y pueblos de Siria, habían marchado hacia Judá, las ciudades de Judá, y querían destruir, hacer la guerra al pueblo de Dios. Eran tantos que el propio rey dice que tuvo miedo
y convocó en todas las ciudades, convocó gran asamblea para reunirse todos y para que todos, familias, sacerdotes, dirigentes, en el atrio del Señor, allí se levantó el rey Josafat y pidió ayuda y reclamó a Dios la bendición y la protección, y mencionó ciertas promesas que Dios había hecho. Cuando estaban en esa reunión todos en oración y con un espíritu de fervor, dice que un levita fue lleno del Espíritu Santo y habló y manifestó la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, ¿sabéis cuál fue? No tengáis miedo. Aunque sea gran multitud, no tengáis miedo, porque esa guerra que se os viene encima no es guerra de vosotros, es guerra mía, y van a luchar contra mí. El pueblo de Judá no tuvo que luchar. El Señor confundió a los enemigos y entre ellos lucharon y se mataron. El Señor hizo ese gran milagro que era imposible de creer para ellos, porque ellos, francamente, el pueblo tenía miedo y el rey Josafat tuvo miedo también. Una historia de mucha bendición. Pero si ahora cogemos, esta historia está relatada en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, pero si ahora cogemos y retrocedemos un capítulo y nos vamos al capítulo 19, ahí vemos cosas muy interesantes. Y ahí habla del rey Josafat, que había cometido algunas equivocaciones, algunos errores, algunos pecados, pero a pesar de eso, habla de él algo grandioso. Dice que ese rey quitó todas las estatuas, quitó la idolatría de la diosa Asera, lo eliminó. Y también dice algo muy trascendente. Dice que el rey Josafat buscaba de todo corazón, buscaba al Señor. También se habla en ese capítulo que el propio pueblo, el rey Josafat, que era el rey, en todas las ciudades puso jueces para que juzgara. Y además, junto con los jueces, para que le ayudaran, puso levitas y sacerdotes. Y además, ¿sabe qué puso? Puso a los representantes de las familias de todo el pueblo de Judá, para que juzgaran al pueblo. Y dice, aquí dice, en el capítulo 19, que Josafat, ordenado por el Señor, les dijo que tenían que juzgar en verdad, que tenían que juzgar con corazón íntegro, que tenían que hacer un juicio sin acepción de personas y no tenían que admitir como jueces el cohecho. Ya sabéis, el cohecho, cuando uno juzga y dice, bueno, vamos a ver, tengo que juzgar en un conflicto, pero yo le doy a la razón a este, porque este es mi amigo. No, eso no se podía hacer. O voy a darle la razón a este, voy a hacer justicia, porque este me va a beneficiar. No, tenían que obrar de corazón, de verdad, sin admitir cohecho. Y siempre tenían que hacerlo con el temor de Jehová. Todo esto está en el capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Y yo os digo, hermanos, si ahora nosotros, por ejemplo, ahora tenemos varios frentes abiertos y queremos cerrarlos y queremos recurrir a la ayuda del Dios Todopoderoso. Si ahora a nosotros se nos cogiera y se nos dijera, lo que estamos viviendo en estos momentos es el capítulo 20 del pueblo de Dios, de Segunda de Crónicas.
Igual que hemos leído el capítulo 19 de Segunda de Crónicas, lo que era Josafat, lo que estaba haciendo Josafat, lo que hacía el pueblo, si eso se hiciera con nuestra propia vida, ¿daríamos la talla? ¿Estaríamos a la altura? ¿O recurriríamos a Dios porque ya no tengo otra salida? ¿O porque lo vivimos y lo sentimos y vemos que es necesario y que es el único que nos puede ayudar? ¿Estamos en condiciones de reclamar las promesas de Dios como hizo Josafat? ¿Realmente estamos en condiciones? Veamos lo que nos dice Efesios 4:22. Se nos pide que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que quiere decir que algunos podemos estar viviendo de la antigua manera de vivir, cuando existía en nosotros el viejo hombre, y hemos olvidado lo que dice la palabra, que cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas han pasado. Pero aquí el apóstol parece ser que les está diciendo a los creyentes de la iglesia de Éfeso que algunos deben de dejar su antigua manera de vivir, el viejo hombre. Veamos Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos. Otra vez vuelve a hablar de que hay que quitar lastre, hay que despojarse de todo peso, de todas las costumbres, las formas de vivir, o de todo aquello que nos impide avanzar en la verdad del Evangelio. Y sobre todo, despojémonos de todo peso y del pecado que está alrededor nuestro, que nos asedia. Hay que despojarse del pecado, hay que estar a la altura, hay que ser determinante con el Señor. Pero no pasa nada. Josafat había cometido errores, pero ¿sabéis lo que le valió? Aparte de las cosas buenas que hacía, no le fue contado aquellos errores que cometió. Lo que le valió es que buscó al Señor con todo su corazón. En Jeremías, capítulo 29:13, mirad lo que nos dice. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo mismo que Elías, lo mismo que Josafat. A Josafat se le tuvo en cuenta que buscó a Dios, a pesar de sus errores, con todo su corazón. Y ahora esta gran promesa de Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que quiere decir que aunque seamos imperfectos, aunque cometamos errores, si somos sinceros, si somos francos, si reconocemos que nos hemos equivocado, Dios nos perdona. Y si buscamos a Dios, lo vamos a hallar. Es una promesa en su palabra. Lo vamos a hallar. Yo, años atrás, tuve una experiencia, digamos, de un frente que tuve abierto en mi vida. Todos hemos tenido o tenemos situaciones de las que se vale el enemigo para ponernos a mal con los demás o para que nos apartemos del camino del Señor. Pues yo trabajé en una empresa durante muchos años y al final esa empresa cerró. Nos juntamos varios trabajadores, empleados, y creamos lo que se llama una cooperativa laboral. Nos juntamos 7 u 8 trabajadores y formamos esa cooperativa. Al principio todo iba de maravilla, pero luego empezaron a haber diferencias entre nosotros
y especialmente diferencia conmigo. Ellos, cuando eran empleados igual que yo, dependían de un jefe y defendían a capa y espada tener libre todo el fin de semana, ¿vale? Pero cuando ya eran jefes, su mentalidad cambió y obligaban y presionaban a los trabajadores a trabajar en sábado. Y quisieron obligarme a mí también a trabajar en sábado. Yo, naturalmente, me opuse, hice valer mi derecho de socio y tenía algún aliado que me apoyaba, si no, no sé qué hubiera pasado. Pero empezaron ahí las críticas por ser diferente, por no ir al compás de ellos, no participaba mucho en la forma de vida y forma de ver las cosas como ellos las veían. Y a mí me tachaban, me llamaban el cura o el curato, el fraile, me llamaban de todo. Y durante mucho tiempo trataron de amedrantarme por los temas religiosos, pero ahí no podían conmigo. Yo oraba y oraba al Señor y ahí aguantaba todo lo que podía y aguanté. Cuando vieron que por los temas religiosos no podían hacer nada conmigo, empezaron ya a ataques directos a mi persona. Y fueron muy duros, me trataron de mal trabajador, mal socio, me humillaron muchas veces. Yo, como no trabajaba en sábado, iba a trabajar el domingo. Yo realizaba mi trabajo, pero me decían que realizaba poco trabajo, que como estaba solo, daros cuenta hasta qué punto. Yo muchas veces iba con mi familia a la fábrica y mi propia familia me ayudaba a trabajar y desarrollaba 2 o 3 veces más de lo que una persona podía realizar, porque me ayudaba la familia. Hasta eso no lo reconocían. Era acoso y derribo. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Nunca he orado en mi vida, bueno, en alguna ocasión he orado también mucho, con mucha intensidad. Y el tiempo pasaba y aquello no cambiaba. Eran los tiempos del Señor, no era mi tiempo. A veces oramos, hermanos, y queremos que de la noche a la mañana o que no se tarde mucho se solucione el problema. Y a veces los problemas no tardan en solucionarse, se solucionan cuando el Señor, cuando Dios quiere, en su momento, en su tiempo, no en nuestro tiempo. Pasó algún tiempo y poco a poco empecé a ver la luz en el túnel. Aquellos socios míos que eran más agresivos y violentos por diversas circunstancias, familiares, de salud, porque querían emprender otro negocio, desaparecieron. 2 o 3 de ellos se marcharon. Eso me dio cierto alivio, aunque la cosa continuó, ¿vale? Porque todavía quedaba allí. Y el Señor me decía, ten paciencia, todo llegará. Y yo seguía orando. Y llegó un momento que se dio una serie de circunstancias que dio un vuelco todo, que de ser el más despreciado, humillado, no reconocido, de pronto tuve que ir en la cabeza. Me reconocieron, no sé. Yo no estaba preparado y me nombraron, me pidieron por favor que me hiciera cargo y hiciera de gerente de la empresa. No era una gran empresa, éramos varios socios, llegamos a tener 24 empleados, o sea que en los momentos buenos se movía mucho dinero, pero claro, aquellos eran momentos difíciles. Yo, sin estar preparado, solamente con la ayuda del Señor, tuve que relacionarme con los bancos, con la Seguridad Social, con Hacienda, con proveedores, en la facturación. Yo no
tuve que aprenderlo sobre la marcha, porque el Señor estaba conmigo. Pero bueno, yo ahí vi una respuesta del Señor, como un poco mi persona, digamos, la elevó, digamos, desde el suelo que estaba, el Señor la levantó. Y eso es porque hizo un milagro el Señor. No fue de la noche a la mañana. Yo sufrí mucho. Y esta mañana lo comentaba. A veces tengo pesadillas, ¿vale? Porque quedaron ahí las heridas, las cicatrices. Ese frente está cerrado por la gracia y la gloria de Dios, pero sufrí mucho. Pero se solucionó cuando el Señor lo consideró en su tiempo y en su momento. Mirar, hay frentes en la vida que se pueden cerrar porque dependen de nosotros. Hay un texto, el texto de Romanos, mirad lo que dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice si es posible. Lo que da a entender que a lo mejor no es posible, porque no depende de nosotros. Pero si depende de nosotros, hermanos, tenemos que ser valientes, decididos, pedir ayuda, como os he dicho, a quien sea, al hermano, al pastor, a nuestro hermano psicólogo, que nos orientará adecuadamente, pedir ayuda al Señor para que nos dé valentía e inteligencia, y debemos cerrar esos frentes que dependan de nosotros, porque la salvación está en juego. Hay otros frentes que no serán cerrados nunca, pero el Señor nos dará un poder, una fuerza para poder afrontarlos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, una enfermedad en la familia, en algún hijo, por ejemplo. Es muy difícil afrontar eso sin la ayuda de Dios. Pero si el Señor derrama su poder sobre nosotros, si ese frente no lo podemos cerrar, Él nos dará paciencia, nos dará el amor suficiente para poder afrontar esa situación, y de alguna manera quedará suavizado. El Señor dará un bálsamo a ese frente que no podemos cerrar, y lo podremos cerrar. Otros frentes están en manos porque el Señor, en su divina providencia y de una manera milagrosa, lo cerrará, como me pasó a mí y como le ha pasado a muchos hermanos. Confiar en el Señor. Hay un texto en el Evangelio que dice que para Dios no hay nada imposible que pueda hacer. Dios lo puede hacer. Si en su divina providencia está, lo hará. No tengáis ninguna duda. Y si no lo hace, nos dará la paciencia y nos dará el suficiente amor para poder afrontar ese frente, esa situación que no podemos vivir. Mis queridos hermanos, quiero terminar ya únicamente recordándoos un texto bíblico que era el texto, esta mañana lo decía, era el texto favorito de mi buen amigo Rafa, que ya falleció por causa del COVID. Filipenses 4:13, él me lo repetía mucho, a mí personalmente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hemos dicho antes, hermanos, para Dios
no hay nada imposible, tenerlo por seguro. Y ahora el apóstol Pablo lo dice, y muchos hermanos lo creen. Yo lo creo. Todo. Y cuando se dice todo es todo, hermanos. Todo. No a medias, no un poco, no algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor os bendiga, mi hermano.